Hace unas semanas hablamos de cómo el color puede ser tratado para realzar un mensaje y un estado de ánimo en una producción audiovisual. También vimos cuáles son los aspectos básicos para tratar el color en el mejor programa que existe para ello, DaVinci Resolve. Gracias a los avances tecnológicos, hoy en día tenemos espacios de color no solo con un rango dinámico estándar, sino también con un alto rango dinámico. Sois muchos los que me habéis preguntado, ¿cómo puedo hacer una corrección de color HDR? ¿Es compatible mi tele con HDR? La respuesta no es nada sencilla, pero en este vídeo te voy a explicar todo lo que tienes que tener en cuenta, cómo se hace y por qué a lo mejor te podrían estar engañando con el HDR. Soy Pedro Terrero y esto es Creatubers. Antes de ponernos a hablar de estándares, de funciones, de gráficos cartesianos y tecnicismos, vamos a ver primero qué es el rango dinámico. El rango dinámico consiste en la relación entre el valor más grande y el más pequeño que puede asumir un determinado instrumento de captación o reproducción de un referente de la realidad. En el caso de los aparatos ópticos, que es lo que nos atañe en este vídeo, es la diferencia entre el punto más brillante y el punto más oscuro que puede captar una cámara o que puede reproducir un televisor, por ejemplo. Cuando hablamos de alto rango dinámico, dicho muy brevemente, nos estamos refiriendo a la capacidad que tiene un instrumento de captar o reproducir la luz que supera los valores convencionales. Diremos que una cámara tiene un rango dinámico alto cuando sepa captar zonas muy oscuras sin empastarlas y zonas con mucha luminosidad sin quemarlas. Este rango dinámico se mide en pasos, y para orientarte un poco, cuantos más pasos tenga de rango dinámico, por lo general mejor calidad va a tener la cámara, aunque también más cara va a ser. Por ejemplo, el rango dinámico de una Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K, como esta que tengo en mi mano, es de 13 pasos, y el rango dinámico de una Arri Alexa es de 15 pasos. Ya te puedes imaginar cuál es la cámara más cara. En vídeo existe una característica que nos sirve para determinar cuándo estamos entrando en el terreno del alto rango dinámico, y es el HDR que vemos por ejemplo en el MediaMarkt cuando vamos a comprar una tele o cuando ponemos Netflix y vamos a ver una película con esta característica, siempre y cuando tengamos el plan que la soporte, claro. Pero lo curioso es que no tenemos un solo nombre comercial para determinar cuándo es HDR, sino que ahora mismo tenemos 4 normas comerciales. ¿Cuál es mejor? ¿En qué se diferencian? Para responder a esta pregunta, primero tenemos que saber cómo funcionan los espacios de color y también la luminancia. Los espacios de color, también conocidos como gamut, ahora mismo se dividen en dos. Tenemos por un lado el SDR o rango dinámico estándar y HDR o alto rango dinámico. Por supuesto, aquí estamos hablando de alta definición, y el espacio de color de SDR utiliza el estándar Rec 709 o BT 709. Mientras que el espacio de color HDR utiliza Rec 2020, que es mucho más amplio que Rec 709. Pero ahora mismo no hay ninguna pantalla que cubra este gamut, ni doméstica ni profesional. Así que a día de hoy lo que hacemos es usar el espacio de color P3D65, un poquito más limitado, pero comercialmente más extendido. Es un espacio normativo y facilita el máster de cine a HDR, porque el gamut es el mismo, y las pantallas HDR son capaces de cubrir este espacio. Es el espacio de color de las salas de cine o el de muchas pantallas de smartphones. La otra clave para entender el HDR es la luminancia. El término nit viene del verbo en latín nitere, que significa brillar. En el ámbito de la imagen, un nit, o también conocido como candela por metro cuadrado, es la unidad de luminancia adoptada por el Sistema Internacional de Unidades. Este valor es calculado por dos variables, la candela y el metro cuadrado, es decir, la intensidad y el área de la pantalla. Como medida de la luz emitida en una superficie, esta unidad se usa para especificar el brillo de una pantalla o monitor. Para determinar los estándares HDR se utiliza la función de transferencia electro-óptica, o EOTF por sus siglas en inglés. Este gráfico es un plano cartesiano con el eje X, que representa la señal de entrada, y el eje Y, que representa el número de nits de salida. En SDR se utiliza el gamma, que le indica a la pantalla el porcentaje de brillo máximo, mientras que el EOTF le indica a la pantalla cuántos nits de luminosidad reproducir. Eso se traduce en esta función EOTF en una señal que está clipeada, es decir, que está limitada por un máximo de 100 nits. Es decir, el objeto de más brillo capaz de representar Rec 709 tendrá una luminancia no superior a 100 nits, ni uno más. Comparativamente, la luz que refleja la acera de una calle, por ejemplo, tiene unos 500 nits aproximadamente, mientras que la luz del sol tiene miles de millones de nits. Así que aquí estamos muy limitados. ¿Cuál es la solución?
la función de transferencia electro-óptica o curva de rango tonal, que en el caso de la señal HD es el gamma 2.4. El gamma 2.4 define cuál es el valor mínimo de negros, el valor máximo de blancos y cómo es la progresión de los tonos de grises. En HDR no trabajamos con gamma 2.4, sino con una función llamada ST2084, que comúnmente se conoce como PQ, Perceptual Quantizer, que es una curva diferente que imita matemáticamente la respuesta del ojo humano, capaz de percibir un máximo de unos 10.000 nits. En cuanto al color negro, este se queda mucho más abajo del gamma, en torno a 0,005 nits. Por ello, la industria determinó que el máximo de nits del HDR fueran 10.000 nits, aunque tecnológicamente aún no hemos llegado a ese número. Cuando configuramos el proyecto, limitamos el punto blanco a un valor de entre 1000 y 4000 nits. Se considera un monitor HDR profesional todo aquel que es capaz de llegar a los 1000 nits como mínimo. Y ahora te preguntarás, ¿pero mi tele también es HDR? ¿Quiere decir esto que puedo hacer color grading HDR con mi tele normal? Nope, porque todos los televisores comerciales están limitados a unos 400 nits, con lo cual estamos superando el SDR, pero no estamos llegando a un HDR auténtico. ¿Entonces quiere decir que no es HDR? Sí es HDR, porque en realidad lo que están haciendo es mapear este máximo de nits a este máximo de unos 400 nits que pueden representar. Esto se hace mediante una regla de 3, que es un cálculo matemático que hace el procesador de la tele, y por esto hay teles que lo hacen mejor y teles que lo hacen peor. Si quieres hacer un color grading con una pantalla HDR, tienes que irte a la gama más top de marcas como por ejemplo Eizo, cuyos monitores Color Edge con HDR real cuestan por encima de los 20.000 euros. 20.000 euros por un monitor. El problema del HDR es que no es compatible con televisores SDR. Por ello, ingenieros de la BBC británica y de la NHK japonesa desarrollaron una segunda función llamada HLG, Hybrid Log Gamma, que es SDR y HDR a la vez. Esto se hace para no duplicar la señal de televisión. ¿Cómo se hace ahora con el SD y el HD, que se duplica la señal? Pues exactamente igual. El HLG limita a 100 nits el SDR y llega hasta los 1000 nits en HDR, con lo cual es una solución estupenda para unificar una señal. Y ojo, que estas curvas son logarítmicas, por lo que teóricamente podemos grabar en HDR con nuestras cámaras también utilizando HLG. Lo que pasa es que muchas cámaras solo permiten HLG en 8 bits, por lo que dará como resultado un HDR falso. Falso, porque esta es otra clave. Las normas HDR te piden que la profundidad de color tiene que tener un mínimo de 10 bits por canal. HDR no es un estándar, sino más bien una técnica o una característica. Así que lo que tenemos que hacer es traducirlo a estándares o normas comerciales. Ahora mismo tenemos 4 normas comerciales. Tenemos Dolby Vision, HDR10, HDR10 Plus y HLG. Dolby Vision, HDR10 y HDR10 Plus utilizan la misma curva, la ST2084 o PQ, mientras que la HLG utiliza su propia curva, la HLG. Para Dolby Vision se entrega siempre el espacio de color P3. Esto es una norma que marca Dolby. Y como Netflix, por ejemplo, trabaja con Dolby Vision, pues tenemos que entregar el máster en P3. El resto de normas comerciales se configuran como Rec 2020, pero se pueden intercambiar. Dolby Vision y HDR10 Plus incluyen metadata en los vídeos que permiten hacer una transformación de color luego a otro espacio de color de una manera mucho más precisa. Simplemente la calidad del televisor es lo que va a determinar que el HDR se aplique con mayor o menor precisión. Recuerda lo que dijimos, una tele doméstica no tiene más de 400 nits, con lo cual la calidad con la que se haga ese mapeo de nits va a determinar que ese HDR se vea mejor. Mira este vídeo de YouTube de Jacob y Katie Schwartz. Seguramente te has quedado embobado en las teles de una gran superficie con vídeos como este. Aquí vemos HDR, ¿verdad? Lo pone en el título y tiene unos colores muy bonitos. Pues error. Primero porque estamos en Firefox, que a día de hoy aún no es compatible con HDR, aunque están trabajando en ello. Segundo, porque si hacemos clic con el botón derecho del ratón y le damos a estadísticas para nerds, veremos que el espacio de color es BT709, que ya dijimos que no es HDR. Bueno, pues vamos a probar entonces con un navegador que sí sea compatible con HDR, como por ejemplo los basados en Chromium. En mi caso he elegido Microsoft Edge. Botón derecho, estadísticas para nerds en el vídeo y un momento, ¿qué está pasando? Seguimos viendo BT709.
Pues esto es porque no hemos configurado el sistema operativo para que sea capaz de mostrar colores en HDR en televisores compatibles. Para hacerlo, al menos en Windows, tenemos que irnos a Configuración, Aplicaciones, Reproducción de vídeo y Configuración de Windows HD Color. En mi caso, ahora mismo estoy probando esto en una Sony Bravia con HDR, por lo que al activarlo y al abrir el vídeo de nuevo en Edge, ¡tachán!, vemos la etiqueta HDR al lado del engranaje y en las estadísticas para nerds vemos un esplendoroso espacio de color BT 2020. Por cierto, también en smartphones compatibles tenemos la opción de ver YouTube en HDR. Si prestas mucha atención verás cómo hace la conversión de los colores al vuelo, al entrar en el vídeo. Así que aunque veas HDR, seguramente no será HDR auténtico si tu dispositivo no es compatible, con lo cual te están engañando en cierto modo. Bueno, te están diciendo una cosa que no es real en tu dispositivo, sino que tienes que tener un dispositivo compatible con HDR. Bueno, pues ya sabemos qué es el HDR y cuándo estamos viendo realmente HDR en nuestras pantallas. Pero, ¿cómo se trabaja el HDR? ¿Cómo se hace el color grading en alto rango dinámico? Para ello vamos a utilizar el programa que mejor optimizado está para trabajar en HDR, que es, obviamente, si lo has adivinado, DaVinci Resolve. Pero la primera consideración importante que hay que tener en cuenta aquí es que solo la versión Studio de DaVinci Resolve es compatible con HDR. Así que, si tienes la versión gratuita, no podrás trabajar con esta característica. Por cierto, hablando de DaVinci Resolve, ya sabes que tienes el curso completo de este maravilloso programa de edición de vídeo y mucho más en la web de Creatubes, y aprovechando este veranito que empieza ya mismo y que tan caluroso es por estas latitudes, tenemos un descuento en la web. Y es que hasta el próximo 20 de junio, domingo 20 de junio de 2021 y no de 2022 ni de 2025, si aplicas el código verano 2021, verano 2021, tendrás un 20% de descuento en todos los cursos de Creatubes. Así que vamos a ajustar nuestro DaVinci Resolve para trabajar con HDR. Lo primero es preparar el proyecto. En HDR es imprescindible usar Color Managed o ACES en Resolve. Podemos seleccionar DaVinci YRGB Color Managed y en el preset seleccionaremos HDR Rec 2020. Pero ojo, antes dijimos que no hay ninguna pantalla que reproduzca Rec 2020. Para solucionar esto, podemos seleccionar Custom en el preset y a partir de aquí seleccionar el espacio de color del timeline Rec 2020 Intermediate y el Output Color Space en Rec 2020 ST 2084 para 1000 nits, que es el estándar que se usa ahora mismo. Por cierto, ya que estamos, te invito a que te suscribas a Creatubes dándole a este botonazo que tienes aquí en la esquina y también dame aquí abajo un campanazo, clink, 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 para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Y además ahora podemos marcar el Limit Output Gamut a P3 de 65, es decir, en la metadata pondrá que estamos en Rec 2020, pero en las herramientas de color se está mapeando este espacio, de forma que nunca nos pasaremos del P3 de 65. Si tenemos un monitor HDR, activaremos la opción de mostrar la imagen en HDR si está disponible, aunque en este monitor no lo tengo, así que no me aparece la opción. Y si tu monitor es HDMI, tienes que activar la casilla HDR Mastering for y el número de nits para que se envíe este metadato por HDMI. Además, para HDMI tenemos que irnos a Master Settings y en Video Monitoring tenemos que activar la opción SDI 444, cambiar los niveles de datos, si es para PQ a Full y si es para HLG a vídeo, y por último tenemos que activar la casilla de habilitar metadatos de HDR para HDMI. Luego, la caché de medios optimizados la tenemos que dejar en 444 para HDR, porque si no esa caché no será HDR. Le damos a guardar y ya podremos empezar a trabajar en HDR. Sobre el retoque del color en sí, aparte de todo lo que hemos aprendido en los vídeos del canal y en el curso, añadir que podemos utilizar el scope de forma de onda con el tipo de escala HDR, que nos muestra la escala en nits. Si subimos el offset a un nodo, veremos que estamos limitados a 1000 nits, que es la cantidad que seleccionamos anteriormente. Además, fíjate que la escala es exponencial, porque la curva HDR es logarítmica. Antes dijimos que HDR10 Plus y Dolby Vision añaden metadatos al vídeo. Esto lo hace también para facilitar el mapeo del color que hacen los televisores. Pues bien, en DaVinci Resolve podemos activar la casilla de Dolby Vision y de HDR10 Plus desde Color Management. Esto añadirá los metadatos a los vídeos, y en el caso de Dolby Vision deberemos indicar además en qué pantalla se está haciendo el mastering, aunque lo normal es trabajar en una de las opciones de 1000 nits.
Cuando le demos a aceptar, veremos dos nuevos elementos en las herramientas de color, Dolby Vision y HDR10 Plus. Estas herramientas analizan los clips de la secuencia y detectan el brillo máximo en nits y la media de brillo también en nits. Supongamos que queremos analizar este clip mediante HDR10 Plus. Lo seleccionamos, nos vamos al menú de color y nos aparecerá la opción HDR10 Plus con 4 opciones. Vamos a seleccionar, por ejemplo, analizar el clip seleccionado. Lo que ha hecho el programa es buscar el píxel más brillante de la imagen, ver cuántos nits tiene, medir el brillo en nits de todos los píxeles y sacar la media. Además aparece el texto HDR en este clip, indicando que tenemos los metadatos de HDR y no solo del clip, sino también de cada uno de los fotogramas que lo componen. Es la única diferencia que tiene con HDR10, y cuando ese HDR se emite, el televisor toma estos metadatos para realizar mejor el mapeo. Esto también lo hace Dolby Vision, solo que aquí tenemos una ventaja, y es que Dolby Vision añade un espacio de color SDR al HDR, con lo cual hacemos dos color grades en uno. Además, verás estos controles para variar los metadatos que se han añadido. Seguramente tú también los verás desactivados porque, aparte de la versión estudio de DaVinci Resolve, necesitamos una licencia de Dolby Vision, que ni es barata, en torno a los $2.500 al año, ni es fácil de conseguir, ya que Dolby tiene que ir a tu sala para verificarla. Total, un follón. Recuerda que tienes también la herramienta de HDR Grading, con la que puedes hacer un retoque de color con más precisión con imágenes HDR. Por último, a la hora de exportar tenemos que seleccionar un formato que sea 10 bits, con lo cual H264 no nos valdría, porque no permite esta profundidad de color. Así que, por ejemplo, podemos seleccionar H265, que sí incluye soporte para 10 bits. En este caso te permite exportar los metadatos e incluso embeberlos dentro del vídeo. Si vas a exportar el vídeo en Dolby Vision, es obligatorio que lo exportes en IMF, pero en caso de que te pidan el máster en otro formato, podemos exportar los metadatos en un archivo externo. Para ello nos vamos al módulo de edición, le damos al botón derecho en la línea de tiempo y luego a exportar Dolby Vision XML. Esto generará un archivo aparte con los metadatos de HDR. Madre mía, sobredosis de información, pero mascándola poquito a poco seguro que podrás hacer un tratamiento de HDR mucho mejor en tus vídeos. Si te ha gustado este vídeo, déjame un like y agítalo también por las redes sociales para que todo el mundo sepa cómo hacer un tratamiento de color en HDR mucho más óptimo. Nos vemos en un próximo vídeo aquí en Gratubers. Hasta luego. Adiós. Adiós. HDR.